¿Cómo se encuentran las pupilas en el examen de un paciente con glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo cerrado? Entonces, cuando hablamos de ángulo estrecho, en este tipo de pacientes tendríamos que decir que normalmente hay un paciente que eh, tiene una cámara estrecha, que es un ojo muy pequeño y que la dilatación pupilar hace de que ese ángulo se cierre. Entonces vamos a hablar de unas cosas de glaucoma. Cuando hablamos de glaucoma, vamos a decir que es una neuropatía óptica. Normalmente suele ser crónica. Vamos a cambiar de color. Neuropatía óptica. Normalmente crónica, aunque puede ser aguda también. No lo puedo poner en la definición crónica aguda porque hay de los dos tipos, pero es más frecuente en crónica. Que normalmente se asocia a presión intraocular elevada. Presión intraocular elevada. La presión está alta en estos ojos y esa presión alta hace de que el nervio óptico se empiece a dañar. Por eso se produce la neuropatía. Entonces, hay tres criterios básicos que van a definir este problema del glaucoma, que es que tenemos la presión ocular elevada, está elevada, seguido de lo que son las alteraciones en los campos visuales y también las alteraciones en la tomografía de coherencia óptica o en el OCT. ¿Ok? O sea, van a haber alteraciones funcionales, que son las alteraciones de campo visuales, y van a haber alteraciones en las estructuras, alteraciones estructurales, que se evidencian en el examen de imágenes que se llama OCT o tomografía de coherencia óptica. Y finalmente, acá, que esto debía estar abajo, se ha corrido, hay un daño, que es más, ¿no? Más daño del nervio óptico. Entonces, tú para que hables de glaucoma, sí o sí tienes que tener los tres criterios, porque eso es lo que dice la definición. Tienes que tener presión alta, tienes que tener daño al nervio óptico y tienes que tener alteraciones funcionales y estructurales. ¿Ok? En la práctica no necesitas las tres, con dos por ahí puedes ir ya ir sacando conclusiones, sobre todo si tienen otros factores como antecedentes familiares, por ejemplo, papá, mamá con glaucoma, y ya tienes 2 de 3, ya te pueden catalogar como glaucoma y nadie te va a decir lo contrario. Entonces ya nos hace ir pensando de que tenemos que recordar esta triada para poder definir. Entonces, en esencia, esa presión alta va a producir un daño en el nervio óptico. El nervio óptico se ve así, con un agujero más o menos pequeño, central, el 30% de todo el diámetro del disco. Sin embargo, el nervio óptico glaucomatoso, y sobre todo si está avanzado, vemos que ese agujero central empieza a crecer y produce un gran daño. Recuérdense que este nervio óptico es la confluencia de la capa de fibras nerviosas, como dijimos al inicio. Y si se empieza a dañar esas capas de fibras nerviosas o ese nervio óptico, ya no hay quien lleve la información hacia mi cerebro, a los centros superiores, lo que comentamos en la primera diapositiva. Normalmente el humor acuoso se produce aquí atrás, en la cámara posterior, en los procesos ciliares, forman el líquido, el humor acuoso, y estos van hacia adelante, hacia el ángulo camerular, para que puedan por ahí drenarse. Y ese ángulo que normalmente debería tener 40 grados de angulación o más, esto es un abierto. Pero si empieza a cerrarse y tener 20 grados o 10 grados, esto quiere decir que este ángulo está cerrado. Se está cerrando o ya está cerrado. Y eso hace que como el ángulo está cerrado, no puede salir por ahí adecuadamente el líquido del humor acuoso. Esa mayor dificultad de la salida del humor acuoso es lo que a fin de cuentas hace que la presión ocular suba. Entonces, cuando hablamos de factores epidemiológicos, habría que decir que el glaucoma primario de ángulo abierto lo tiene más o menos un 74% de todos los pacientes que tienen glaucoma. Y de todos los pacientes que tienen, o sea, de todos los que tienen glaucoma, el 74% tienen la forma abierta. Y los glaucoma primario de ángulo cerrado lo tiene más o menos un 24 o 25%. O sea, cada 3
de glaucoma primario de ángulo abierto lo tiene 1 del cerrado. Entonces ellas saquen la línea de que el más frecuente de todos es el de ángulo abierto. Sin embargo, el glaucoma más preguntado en exámenes es el tipo cerrado. ¿Ok? Pero no es el más frecuente. Tengan esa salvedad. Hay algunas otras condiciones, como los factores raciales, por ejemplo, que los afroamericanos, las personas asiáticas, la edad también representa un factor para que pueda tener más riesgo de glaucoma. Es decir, la edad, a mayor edad, más riesgo de glaucoma. Porque se vio que pacientes mayores de 40 años, más o menos un 2% tenían glaucoma, pero si el paciente era igual o mayor a 80, el riesgo aumentaba hasta en un 10%. Es decir, con la edad sí se vio que había un aumento del riesgo de presentar el glaucoma o desarrollar el glaucoma. Cuando hablamos de las formas cerradas, lo típico del caso clínico, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que tenga la pupila con miriasis media y no haya respuesta a la luz. Es una miriasis media reactiva. Entonces acá hay dos preguntas. Nos dice mujer de 55 años, hipermétrope con dolor intenso en los ojos derechos, náuseas, vómitos de inicio reciente. El examen del ojo derecho con agudeza visual rancha de 12 a 30 centímetros, inyección conjuntival, miriasis, edema corneal. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, aquí en esencia nos está diciendo de que qué tipo de glaucoma es. Y entonces acá hay que hablar de los tipos de glaucoma. De tal manera que el agudo, o el que se llama agudo, que ciertamente está mal definido, mal llamado agudo, pero agudo es por lo rápido que aparece, ¿no? Pero normalmente es un cierre angular. Tenemos un cierre angular. Entonces acá hay varios factores, como les decía, la edad, que aumenta con la edad. Hipermétropes tienen mayor riesgo de poder desarrollar glaucoma de forma abrupta o en agudo. Si el antecedente familiar está presente, si por ejemplo tengo algún familiar, mi mamá o papá con cierre angular o con un glaucoma agudo, yo como hijo también podría tener ese riesgo. Los asiáticos es mucho más frecuente también de las formas de presentación aguda. Entonces, la clínica típica de estos pacientes son las que están aquí en la tabla de la izquierda, pero tienen que quedarse con las que están en rojo, porque hay un cierre angular abrupto con una elevación de la presión intraocular muy rápida, y esa elevación tan rápida produce dolor, produce mucho dolor. Entonces los pacientes se quejan mucho durante el cuadro agudo. El ojo se pone rojo y al estar la presión tan alta, la córnea se empieza a opacificar o edematizar, es por eso que se opaca. Y normalmente se debe a que esa pupila se dilató en algún sentido, farmacológicamente o por exposición a poca luz, se dilató y eso cerró el ángulo. Y ese cierre angular hace de que la presión suba y desencadene toda la clínica, ¿no? En cambio, por otro lado tenemos a la derecha que es el crónico, que tiene otras características muy distintas. Es decir, una forma crónica puede pasar su vida prácticamente normal, sin darse cuenta, y solamente enterarse de que tiene glaucoma cuando ya quedó ciego. Y nunca le dolió, y el ojo nunca se puso rojo, y a lo mejor no tenían incluso antecedentes familiares, tal vez. Puede aparecer de nuevo también. Pero en las formas crónicas, tenemos que los factores más relacionados a esta están los afroamericanos, miopía alta, edad avanzada, antecedentes familiares y algún tipo de enfermedad vascular, incluso la diabetes. Entonces, los síntomas del crónico en verdad no llaman mucho la atención, de eso no te van a preguntar porque casi no hay síntomas. Ojo que van a encontrar presión alta, sí, pero es en la evaluación oftalmológica. ¿Van a haber pérdida de campos visuales? Sí, pero es tras hacer tus campos visuales, el paciente no lo va a percibir normalmente. Entonces, una forma crónica, lo típico es la pérdida periférica del campo visual, la parte central está mantenida, entonces el paciente no lo percibe hasta estadios avanzados.
En cambio, la forma aguda, miren el ojo. El ojo se pone rojo, se pone córnea opaca, el paciente disminuye su visión y todo en poco tiempo. Entonces eso es más aparatoso y sí es una verdadera emergencia. Es por eso que suelen preguntar más este tipo de casos. Y se acompaña de náuseas, vómitos y cosas por el estilo, ¿no? Para la pregunta acá, se responde por el tipo de clínica sobre todo, ¿no? Es un caso clínico típico de cierre angular agudo, y tenemos que es de ángulo cerrado para el caso de la señora, y a la derecha era un caso típico en general de glaucoma, ¿no? Los tipos de tratamiento pueden cambiar porque en el caso de la forma aguda vamos a iniciar con un tratamiento médico empezando con los fármacos, acetazolamida, vía oral, siempre y cuando haya buena tolerancia, o si no el endovenoso, manitol, por ejemplo. Los quirúrgicos, siempre que se pueda, iridotomía periférica con láser o quirúrgica, y la trabeculectomía de ser necesario, en la forma aguda. En la forma crónica, siempre normalmente se estila empezar con el tratamiento médico, aunque ahora se está incorporando un poco más el láser para aplicarlo de entrada, y al final se dejan los tratamientos quirúrgicos con trabeculectomía y las válvulas también. Tratamiento de inicio de glaucoma agudo en el ángulo cerrado es, para iniciar, en el agudo, medicamento sistémico, sea vía oral, acetazolamida o endovenoso manitol. ¿Ok? Recién nacida de 2 semanas con epífora, fotofobia, disminución del brillo corneal, al examen, presión intraocular elevada, nervio óptico con depresión marcada, ¿cuál es el tratamiento indicado? Entonces acá me está diciendo un tipo de glaucoma específico, en este caso del neonato, que es un glaucoma neonatal. Todo lo que he descrito en el enunciado es lo típico del glaucoma, este tipo de glaucoma. Va a haber epífora, va a haber fotofobia, el brillo corneal disminuye, la córnea se opaca, hay una elevación de la presión ocular, incluso te pueden decir brutalmus, o que el ojo se ve bien grande, o la córnea bien grande, este, para, para hablar acerca de este glaucoma congénito, ¿no? Y el principal tipo de tratamiento para iniciar estos casos es la goniotomía, es decir, el ángulo en estos pacientes nace con el ángulo tapado, porque hay unos tejidos embrionarios ahí, entonces buscan cortar ese ángulo para abrirlo y poder permeabilizarlo para que el líquido dentro del ojo pueda salir y la presión ocular pueda bajar. Goniotomía es la respuesta. Varón de 50 años asmático, hipertenso, diabético, es llevado a la emergencia por presentar dolor intenso, inyección conjuntival, midriasis, asociado a náuseas, vómitos. ¿Cuál es el fármaco asociado a este efecto adverso? Entonces, están hablando de un paciente asmático, hipertenso y diabético que de repente tiene un dolor intenso, inyección conjuntival y midriasis, náuseas y vómitos. Entonces, si yo estoy pensando de que este paciente toma algún tipo de fármaco, probablemente ha sido un fármaco relacionado a las enfermedades que él tiene. Y si esos fármacos que he usado se han asociado a alguna forma de presentación aguda, de cierre angular o de glaucoma agudo, dolor intenso, inyección o ojo rojo y midriasis, pensaría que es consecuencia de esos fármacos. Entonces tengo que buscar fármacos que puedan producir algún efecto a nivel del iris, es decir, dilatarlos. ¿Ya? Entonces, lo que se ha documentado aquí, ahí está, tienen esta tabla que nos ayuda un poco a recordar cuáles son los fármacos que tienen un alto efecto a nivel, en este caso, en el iris o dilatadores. Y el hipatropio y el tiotropio están a la cabeza como agentes antimuscarínicos, es decir, van a bloquear la parte de la miosis. Entonces, al estar bloqueada los receptores que producen miosis, va a predominar la midriasis. Entonces, el iris se va a dilatar y va a producir el cierre angular en el paciente que esté predispuesto. La respuesta acá es el bromuro y hipatropio. Los otros no tienen ningún tipo de efecto en el iris por si acaso. Conjuntiva. Mujer de 23 años, ya estamos viendo a otra área, ojo. Mujer de 23 años acude a consulta por presentar congestión ocular, o sea, ojo rojo. Bilateral, los dos ojos. Se corrobora el examen sin antecedente de traumatismo ocular. No hay trauma. ¿Cuál es la causa más frecuente de ojo rojo que presenta la paciente? Entonces, si no me dice ninguna causa, en otras palabras, este enunciado se resume cuál es la causa más frecuente de ojo rojo.
principal causa de ojo rojo son las conjuntivitis. ¿Ya? Entonces, si no me dice ninguna causa, y tendrías que saber solamente qué es lo que más frecuentemente me produce ojo rojo, conjuntivitis. En sus distintas formas, ¿no? Porque hay varias formas de conjuntivitis. Tenemos una conjuntivitis viral, una bacteriana y una pues, alérgica. Así las clasificamos acá para ordenarlas un poco, porque podríamos hablar de muchas más. Pero lo cierto es que de estas tres, que les digo, la principal, la primera sería por virus, la segunda por bacterias y la tercera otras. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de conjuntivitis bacteriana, como dijimos, vamos a empezar por la viral, es la primera más frecuente en cuanto a la que produce ojo rojo, repito, la primera más frecuente. Entonces aquí tendríamos que mencionar que el agente causal más frecuente es el adenovirus. El adenovirus, vamos a escribirlo, el adenovirus. Entonces, estas son las que son más contagiosas. Cuando hay como de que epidemias, que alguien, tenemos a nuestro hijo, a un niño que va a la escuela y de repente uno de ellos tuvo conjuntivitis, a veces los mandan a casa y que ya no regrese hasta que se cure, porque si son virales, que es lo más probable en un niño, ese único infectado contagia todo el salón. Entonces al final todos se van de descanso. Se contagian todos, ¿no? Hasta la maestra, todos. Y en la casa también. Entonces es muy contagioso. El adenovirus es muy contagioso. Lo típica secreción en cuanto a la clínica, la secreción que más forma, como mencionamos antes, fue el tipo de secreción que es una forma de secreción serosa, que es medio pegajosa, es un poco más amarillenta, es algo más denso, es más pegajoso. A diferencia de la bacteriana, que es mucopurulenta, como pus, y la alérgica, que es más acuosa, como una lágrima, más acuosa. Esta es más serosa. Típicamente aquí vamos a encontrar a los folículos, que son reacciones como linfáticas, son reacciones inflamatorias, ¿no? Que se desatan por la infección viral. Entonces, si te hablan de ojo rojo y folículos, piensas en virus. ¿Ok? Pero hay una salvedad. Acá lo pongo acá, asterisco, la clamidia. Las infecciones por clamidia también dan ojo rojo. La clamidia es una bacteria. El problema aquí es que, aún siendo bacteria, sí producen folículos. Entonces, ahí hay que tener cuidado de salvedad. Y en un enunciado te ponen ojo rojo y folículos. ¿Qué tratamiento antibiótico debo usar? Y no te dicen nada más. Entonces, al decirte que vas a usar un antibiótico, ya te están diciendo no es un virus. Obviamente, porque el que hace el enunciado también es médico y sabe que un antibiótico no lo usamos antivirus, ¿no? Entonces pensaríamos de que nos está diciendo cuál es el agente bacteriano. Entonces ya deberías estar pensando en qué cosa o qué antibiótico uso para clamidias. Macrólidos en esencia, ¿no? Entonces hago esa salvedad del folículo, ¿ya? De los folículos. Pero sí es más típico, digamos, de las infecciones virales, las adenopatías. Adenopatías, puede ser preauricular o sumacidad, ¿no? O algo típico acá, que tiene un hallazgo oftalmológico, son los tipos de infiltrados que a veces suelen tener estos pacientes, infiltrados. Infiltrados se llaman subepiteliales. Infiltrado subepitelial en la córnea. Son como en forma de monedas. Bueno, numulares les dicen, ¿no? Por la forma de monedas, numulares. Estos son en la córnea. Es como que el virus ha llegado a la córnea y en el estroma ahí se está formando estos infiltraditos. Y el problema de estos infiltrados cuando aparecen se demoran en irse, a veces meses, incluso hasta un año pueden estar con el infiltrado. Y si el infiltrado aparece en el mismo eje visual, y decir en el mero eje visual, pero bueno. Cuando llega ahí en el mismo eje visual, genera molestias visuales al paciente o visión opaca. Entonces, hace de que
el paciente está incómodo. Entonces ahí tenemos que dar corticoides para intentar desinflamar, compresas frías, lubricantes, por mucho tiempo. Cuando aparece, no necesariamente, pero a veces sí puede ser motivo de pregunta, ¿no? Infiltrados subepiteliales. O el tratamiento, ya lo dije, compresas frías, lubricantes, porque recuérdense que al ser viral, toma su tiempo. El mismo organismo produce sus defensas, eso puede remitir solo. Podemos usar corticoides si hay mucha inflamación y cosas por el estilo, hay molestias. Y si hay los infiltrados también. Lubricantes y corticoides. Y en el caso de que tengamos que usar, o que los infiltrados están mucho tiempo, y no podemos usar los corticoides mucho tiempo, porque pueden inducir a veces hipertensión ocular, podemos usar en su reemplazo los AINES también. O uno u otro. El siguiente es la conjuntivitis bacteriana, que es la segunda en frecuencia. El agente causal es el Staph aureus, principalmente, ¿no? Porque hay varios. Staph aureus, pero también lo puede producir el estreptococo, por ejemplo, ¿no? El estreptoneumoniae también. Pero en ojos, en varios temas vamos a ver, como dije en la primera fase, el Staph va a estar en varios niveles. Va a estar en córnea, en úlceras, va a estar en conjuntiva, en conjuntivitis, las bacterias obviamente. Va a estar en párpados, en las blefaritis también, para citar los más frecuentes. La clínica, lo típico acá es la secreción mucopurulenta. Mucopurulenta, es algo más denso, ¿no? Mucopurulenta. Después de ello, obviamente ojo rojo, porque todos estos tres van a tener ojo rojo. Normalmente no se acompaña de dolor, no hay dolor. Normalmente la agudeza visual está conservada, normalmente. Conservado. O agudeza visual normal, ¿no? Aquí, pues, en esencia eso. Tratamiento, casi van antibióticos. Me preguntaban a veces en algunos grupos, ¿qué antibióticos usamos? Cualquier antibiótico, ¿no? Desde macrólidos, se puede usar ivermectina, se puede usar las quinolonas, ciprofloxacino, cloranfenicol también, se pueden usar las de mayor generación, ahora están saliendo el moxifloxacino, por ejemplo, pero hay muchas opciones, prácticamente casi todos los antibióticos. Obviamente hay resistencia también, dependiendo obviamente de la gente, pero en general, las quinolonas suelen ir bastante bien de entrada. O, a veces tenemos acompañado de lubricantes. Los lubricantes no son nocivos para nada, así que los acompañamos casi en todo. Y obviamente mucha higiene de manos, porque esto no se contagia por cercanía. Las conjuntivitis bacterianas requiere de que un vector lleve la bacteria de un ojo hasta el otro ojo, si es la misma persona, o de un ojo de una persona hasta el ojo de la otra persona. Si comparten toallas, alguien que tiene la infección con alguien que no lo tiene, obviamente lo puede contagiar. Si estrechas la mano con alguien que tiene conjuntivitis, si es bacteriana, te puede infectar. ¿Ok? Obviamente te da la mano y después tú te llevas la mano a tu ojo para frotarte, por ejemplo, y te llevas tú la bacteria. Y con respecto a las alérgicas, la gente pues pueden ser múltiples alergenos, variables, el polen, cambios estacionales y otras cosas. Y generalmente hay un componente atópico, en el paciente suele tener otro tipo de atopias, alergias, incluso asma, por ejemplo. En la clínica también aquí va a haber ojo rojo, la secreción típica es algo más acuosa, no es tan densa. La congestión, el ojo rojo, suele ser algo más, menos intensa, es más leve. La congestión es leve. Se ha enrojecido poquito, como rosa se ve en la conjuntiva. Aquí van a estar las papilas, es muy típico de las alergias, papilas. Y se acompaña de mucho prurito, picazón, frotamiento. El paciente, doctor, está rojo, me pica, me pica. Aquí usamos antialérgicos. Antialérgicos. Y lubricantes.
Obviamente, tenemos que tratar de detectar cuál es el alergeno, tratar de sacarlo para reducir el riesgo, ¿no? De que a veces estos alergenos que son los antialérgicos, perdón, que son los tópicos, o lopatadina, que es uno de ellos, a veces no suele ser suficiente, a veces damos sistémicos también con vía oral para que pueda ser más efectivo. Pero acá la respuesta es conjuntivitis, ¿no? Porque es lo más frecuente de ojo rojo. Adolescente de 15 años, desde las 48 horas, presenta secreción ocular. Acá ya vamos haciendo claro el caso típico del robot, ¿no? Secreción ocular. Vamos a la secreción. Nos dice del ojo derecho que se acompaña de dolor. Escozor intenso y fotofobia. Escozor. Bueno, se diagnostica conjuntivitis bacteriana. Ah, mira, ya nos dijo el diagnóstico. ¿Cuál es el germen más frecuente? Ya lo hablamos de esta forma. Mujer de 22 años presenta ojos rojos, secreción purulenta de moderada cantidad y otalgia. Al examen conjuntiva con engrosamiento folicular y papilar. En este caso me está diciendo que hay dos tipos de lesiones conjuntivales, folicular y papilar. Folículos y papilas. ¿Cuál es el antibiótico de elección? Entonces, si me dicen, hay secreción, hay folículos, y me dicen, ¿qué antibiótico debo usar? Entonces ya no voy a pensar en virus. Estoy pensando en la clamidia. Entonces, clonazepam, Optri, Dicloxa, Boli, no. ¿Ok? Dicloxa. Los macrólidos, si no hubiera dicloxa, una pregunta, vino también, creo que fue now, no había doxy y te ponían eritro o claritro, no recuerdo cuál ponían como claro. Esa sería la alternativa. En el caso que no hubiera doxy. Varón de 22 años acude por presentar ojo rojo y lagrimeo al examen. Hemorragias conjuntivales en ambos ojos, opacidades epiteliales corneales redondeadas centrales. Estos son los infiltrados tumulares. Ganglio linfático solitario, preauricular doloroso. ¿Cuál es el agente causante de la patología? Entonces acá hay el caso típico robot acá, la opacidad corneal, el ganglio o los preauricular, ya me está diciendo que y ojo rojo, obviamente, ya me está diciendo que esto es algo viral, ¿no? Adenovirus. Niño de 7 años, hace 2 días presenta este ojo rojo izquierdo, al día siguiente el ojo derecho. Lagrimeo que aumenta al levantarse. Al examen, congestión de ambas conjuntivas, lagrimeo, párpados pegados, diagnóstico conjuntivitis. La tiene un ojo rojo. ¿Cuál es el agente etiológico? Más frecuente en niños, más frecuente en general adenovirus. Si es niño, más razón todavía. ¿Correcto? La mayoría de las conjuntivitis infecciosas neonatales están producidas por... ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Así es. Clamidia. Entonces vamos a hablar de las conjuntivitis neonatales. Acá me generó una polémica, ¿eh? Ya les digo por qué. Vamos a hablar de todo. Sí, sí, acá está. Entonces, cuando hablamos de las conjuntivitis neonatales, son las conjuntivitis que aparecen dentro del primer mes de vida. Entonces, es importante acordarnos de qué agente las puede producir y el tiempo de aparición, que son los dos hallazgos que más frecuentemente te van a ayudar a decidir qué tipo de conjuntivitis es. Digo más frecuente, pero bueno. Cuando hablamos de una conjuntivitis química, esto es secundario a la profilaxis antibiótica, ¿verdad? Por el antibiótico que hayamos usado. Sin embargo, el inicio de esto es muy precoz. Aparece entre las 6 a 8 primeras horas de vida. Horas de vida. Lo bueno es que remite bien rápido, ¿ya? Y termina más o menos al segundo o tercer día. Ya, la que aparece muy rápido y se va al segundo día, ya eso era por el fármaco que usamos. Si fue nitrato de plata o alguna povidona ayudada o algún otro fármaco, fue por eso. Inicia rápido y se va rápido.
De manera que antes del tercer día ya teóricamente esta conjuntivitis química ya debió desaparecer. La que seguiría en cuanto a posibilidad, en cuanto al tiempo de aparición, es la que está ahí, la oftalmia gonocócica, porque aparece el inicio aproximadamente a partir del día 2, entre el 2 y el 3, y el 5 día, el quinto día, ¿ya? Entonces, esta de acá me dice que más o menos en los tiempos, si bien esto ya terminó, la química, ni bien haya terminado segundo o tercer día, si aparece el tercer o cuarto día, yo ya estoy pensando en esta oftalmia gonocócica, que suele aparecer dentro de la primera semana aproximadamente, ¿no? Redondeando un poco los días. La literatura dice que esta gonocócica, aunque es aguda, debería aparecer pronto en los primeros días. Lo que se reporta en la literatura es que en algunos casos puede aparecer en forma más tardía, en la segunda, incluso hasta la tercera semana. Es algo más raro, ¿eh? Sobre todo en la primera semana. Lo característico de este tipo de conjuntivitis es que, bueno, obviamente vamos a hablar de un parto, que normalmente fue vía vaginal, que de repente la mamá no tuvo controles prenatales, o no recibió sus vacunas, qué te digo. Y al ser una conjuntivitis aguda, tipo aguda, es muy, pero muy purulento. Entonces, en el caso clínico muy probablemente te van a hacer hincapié en que hay mucha secreción, ¿ya? Lo típico del gonococo es que es un agente que puede atravesar el epitelio de la córnea incluso estando indemne. Es decir, a pesar que el epitelio de la córnea esté completo, igual podría penetrarle y producir algún tipo de daño en la córnea. Clínicamente puede producir más daño el gonococo que la clamidia. En cambio, cuando ya hablamos de clamidia, el tiempo de aparición, inicio, va a aparecer después de los primeros 7 días, más o menos entre la segunda y tercera semana. O sea, aparece en la segunda y puede aparecer en ese intervalo e incluso terminar hasta la tercera semana, más o menos. Vamos a ponerlo en días, ¿ya? El día 7 al día 14 aproximadamente, pero podría ser hasta el 28, para el inicio, incluso hasta el término. O sea, como que se va relevando en cuanto a tiempo, ¿verdad? Y esto nos podría ser orientativo para pensar en algún tipo de agente cuando nos dan algún enunciado. Pero esto no se cumplió en el último examen, porque en el último examen, que es la pregunta que está acá abajo, nos dice, neonato de 20 días, nacido de parto vaginal, domiciliario, producto de tercera gestación, presenta secreción ocular bilateral, hay secreción. Me dice secreción, no hace hincapié que haya mucha, dice secreción en general, podría ser clamidia. A 20 días podría ser clamidia. Secreción, la hay en clamidia también, podría ser clamidia. Edema papebral, quemosis, exudado purulento. Ya me está dando algo de pus. El exudado purulento no es típico del gonococo, porque en clamidia también puede haber. Lo que pasa es que cuando leen la literatura te dicen que el de gonococo no es un ojo, es pus, pura pus, pus, pus. Es muy purulento. Y el otro es como que secreción purulenta, ¿no? En general. Entonces, podría seguir siendo una clamidia. Sin embargo, este enunciado final yo creo que es por lo cual el que propone esta pregunta se queda con Neisseria gonorrhea, porque la propuesta de CONAREM fue que la respuesta fue Neisseria gonorrhea. ¿Y qué pasa acá? Que dice discreta opacidad corneal, es decir, hay secreción, pero está comprometiendo la córnea. Entonces, pienso yo que esta pregunta la han dado por gonococo, por el compromiso en la córnea. Les decía que el gonococo es un agente mucho más agresivo que sí puede comprometer la córnea bastante más que la clamidia. Pero es de una presentación atípica porque te aparece a los 20 días. ¿Ya? Entonces hay que ver con pinzas este tema de los tiempos, por la pregunta que han hecho este último año, que es el 2022. ¿Ok?
Pero si dicen purulento, pues podría ser ambas. No, no me es tan clara. Yo al final, buscando mucho, creo que para justificar el por qué dan como respuesta a guanococo es por esta opacidad córnea, que han comprometido la córnea. Solo por eso, no tanto por el resto de la ilusión. O sea, la respuesta está bien, pero que está bien difícil también. Es bien específica. Algunos datitos más con respecto a las conjuntivitis neonatales. En cuanto a los más frecuentes, es la clamidia acá. Si hablamos en general, me tengo la L. Clamidia. Si estamos hablando de agentes que producen conjuntivitis neonatal. La más frecuente, clamidia, pudiendo llegar hasta un 40% de los casos. Ojo, que esto es en países desarrollados incluso, ¿eh? Aquí probablemente sea más alto. Y menos frecuente, bueno, un poquito menos frecuente, sin ser la menos frecuente, neumococo, que puede llegar más o menos un 30%, y entre las menos frecuentes entra acá el gonococo, incluso los virus, que pueden llegar al 1%. Es decir, mira, 1%, 40%, es mucha la diferencia. Tengan en cuenta que ya con el tema de las vacunaciones, esto de gonococo bajó mucho, ¿no? Entonces no es lo más frecuente. La pregunta, bueno, me ha dejado un poquito ahí pensando. Pero por si acaso, esta pregunta está bien planteada. Lo que voy es que es nada difícil por este detalle, ¿no? Si no la dicen normalmente, pocos la han debido haber respondido. El que menos ha respondido clamidia seguramente. ¿Cuál es el primer cuadro ocular que se presenta en artritis reactiva o síndrome de Rett? Entonces, cuando hablamos de una artritis reactiva, tenemos que hablar de la triada, acá hay tres, que es la artritis, que es de tipo aséptica, o sea, no hay un agente infeccioso que la está originando, un inmune podría decirse. Hay la uretritis y la conjuntivitis. Pues esta era la triada clásica, ¿no? Aunque ahora cuando ya ves la literatura no hablan solamente de uretritis, sino que hablan de una infección que puede ser genitourinaria o puede ser gastrointestinal. Obviamente al ser gastrointestinal no necesariamente es una uretritis. Pero tienen que tener en cuenta esto. Hay una infección, componente inmune, que produce una reacción cruzada, compromete los órganos, en este caso las articulaciones, y la conjuntiva. Y ahí tenemos el síndrome de artritis reactiva. Entonces, el tipo de compromiso ocular es conjuntivitis papilar. El síndrome, ¿cuál es el síntoma más característico de la queratoconjuntivitis flictenular? Este es un tipo de conjuntivitis tipo alérgica, ¿ya? Entonces, lo característico en la tipo alérgica, que es la tercera clasificación de las que hablamos en conjuntivitis, casi el 90% de pacientes que tienen alergia te va a decir, doctor, me pica, y se están frotando. Y si no te lo dicen, tú le tienes que preguntar, ¿te sueles frotar los ojos? Te van a decir sí, que es el prurito ocular lo más característico de la conjuntivitis alérgica. Mujer de 21 años con nódulo en el párpado superior derecho, firme, indoloro, de crecimiento lento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No, esto es bastante sencillo. Entonces acá vamos a hablar en general de las blefaritis, que pueden ser inflamación del borde del párpado. Cualquier inflamación del borde del palpebral es una blefaritis, ¿ok? El párpado toma una coloración enrojecida, ¿ya? Como que se enrojece, y hay alteraciones de pestañas tipo la madarosis, que es la pérdida de las pestañas, triquiasis, que crecen en cualquier dirección, y la distiquiasis, que son varias hileras de pestañas, distiquiasis. Predisposición cuando hay acné rosáceo. Esto lo van a ver mucho con la doctora Alvarado.
rosáceo. El acné, ¿no? En general. Entonces pueden clasificarse como anteriores y posteriores. Entonces, cuando hablamos de las anteriores, hablamos de unas formas exematosas o seborreicas. Son como untuosas, en las cuales encontramos como escamas o collaretes escamosos en la base de las pestañas. Son estas de acá. En la base de las pestañas se ven como estos collares. Obviamente hay enrojecimiento ocular. Suele tener una condición crónica, de tal manera que tanto tiempo tienen esto que empiezan a caerse las pestañas y después ya no crecen. Hay áreas como que sin pestañas, eso se le llama madarosis, y se dan cuenta que todo el borde está enrojecido. Es por la cronicidad del caso, ¿no? En general, hay alteración de las pestañas, lo que mencionamos hace un rato, la madarosis, triquiasis, porque al estar saliéndose constantemente, crecen, se caen, empiezan ya a crecer en direcciones alteradas. Y los agentes también, acá está el STAP, al igual que en córnea, en conjuntiva, pero también puede ser el Demodex folliculorum. Cuando hablamos de las anteriores y posteriores, las posteriores sobre todo, podemos hablar de que estos son formas de presentación agudas, sobre todo las anteriores tipo el ursuelo, una infección, ¿ya? En la cual hay un agente que produce enrojecimiento, dolor, una infección más dolor. Aquí lo que se está comprometiendo cuando hablamos de ursuelo es las glándulas de 6 y mol. Acá no se ve. 6, acá lo escribo al costado, y mol. Entonces, 6 y mol son las glándulas que se comprometen cuando hay un compromiso anterior, o cuando hablamos de un ursuelo, estamos hablando de que hay una infección. Lo escribí acá al lado. 6 y mol. Eso es lo que escribí. Lo que estoy hablándoles es lo que está escrito ahí. Eso es el ursuelo, que es lo que está acá. Vamos a ponerle otro color antes. Les decía que el ursuelo es una presentación aguda y que se compromete en las glándulas de 6 y mol. En este caso hay un enrojecimiento del borde del párpado y hay dolor. Es agudo, rojo, y le tocas y duele. Se queja. A diferencia de la otra forma de compromiso del borde palpebral, en este caso el posterior, que es el chalacio. En el chalacio, esta es una forma crónica. Normalmente no está rojo y normalmente no duele. ¿Ya? Para contrastarlo uno del otro, ¿no? Aquí hay una infección acompañada de dolor más la infección. 6 signos de flebosis acompañado de dolor. También en el chalacio no hay dolor ni signos de flebosis. Aquí la glándula que está comprometida es la de meigomia. ¿Okay? La clínica la vamos a ver en fotos. Por ejemplo, este es un compromiso anterior, es un ursuelo, está con signos de flebosis. Este de acá a la derecha es un niño con una tumoración. Esta es la tumoración benigna más frecuente, es un chalacio. Sin embargo, no había la foto. Sin embargo, a veces estos chalacios se pueden infectar y cuando se infectan ahí sí se compromete, sí se pone rojo y sí duele, ¿no? A veces un chalacio sí puede doler. No lo van a encontrar como teoría, pero en la práctica es así. A ustedes están teniendo un examen, le van a preguntar lo típico. Entonces piensen que el ursuelo es agudo y duele y el chalacio es crónico y no duele. Eso es lo típico. El tratamiento aquí en el ursuelo es el antibiótico, porque es una infección por un microorganismo. En cambio, en el chalacio, si bien se puede intentar con antibióticos e intentar un tratamiento médico, normalmente no tiene resultados. Muchas veces no hay resultados.
y se opta finalmente por el tratamiento quirúrgico, que es la exéresis, ¿no? El acceso estafilocócico del folículo de una pestaña asociado a su glándula se conoce como. Eso es un usuario, porque me están hablando de un acceso estafilocócico. Estamos hablando de que hay una infección por estar. En el chalazion no hablamos de una infección. En el chalazion hablamos de una inflamación. Es distinto. Entonces, en el ursuelo, si hay una infección, hay un microorganismo. ¿Ok? Eso diferencienlo también, fíjense. ¿Cuál es la bacteria que causa la blefaritis? Entonces, el staph, ¿no? Como le dijimos, el staph está en varios niveles, también comprometiendo el párpados. Niño de 2 años presenta traumatismo de cara con escoriaciones en el arco superciliar derecho. Acude el tercer día por presentar fiebre, decaimiento, edema bipalpebral derecho con movilidad ocular conservada e indolora sin equipos. Me preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Entonces aquí hay que hablar de lo que son las celulitis. Cuando hablamos de celulitis, en esencia hay dos grandes tipos. Una celulitis preseptal y una celulitis postseptal. Acá está. Celulitis preseptal porque la infección está todo por delante del septo. El septum es como una suerte de barrera que previene que las infecciones no pasen al espacio orbitario, es decir, se quedan adelante. Por eso se llama preseptal, está por delante del septum. Y en cambio también hay las celulitis orbitarias o conocidas también como postseptales, postseptal. Es decir, atravesaron el septum y llegaron a la órbita. Obviamente, si llegan a la órbita, pueden comprometer toda la órbita y producir una celulitis difusa o producir abscesos subperiósticos de distintas localizaciones. Y si va más atrás aún, puede llegar a ser una complicación que es la trombosis del seno cavernoso, que es algo ya que está más atrás aún. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la clasificación, podríamos decir una primera categoría, una celulitis preseptal. Preseptal. Lo característico acá es que hay edema, más signos de flebosis. Una infección típica, ¿no? Edema, calor, rubor y eso. Si hay una celulitis postsectal, septal, ya el cuadro cambia, porque hay compromiso de las estructuras de la órbita como tal, ¿no? Entonces aquí la descripción es que hay una infección de tejido orbitario. Cuando ya hay algún tipo de compromiso de tejido orbitario, ¿qué hay dentro de la órbita? El nervio óptico, pero también los músculos. Entonces, en algún sentido puede haber algún compromiso de la motilidad ocular también. Si un absceso subperióstico o orbitario se ubica aquí, también podría comprometer al músculo. Entonces, también podría haber en la forma de abscesos, también podría haber estos dos, alteración de la motilidad. ¿Ok? Por si acaso, uno es esta, ¿no? Acá no sale. Uno, dos, postseptal es esta de acá. Dos, en este caso, forma difusa. En verdad, todas estas son postseptales. Pero si solamente hablamos de una celulitis postseptal difusa, dos. Subperióstico sería acá tres, es un tipo de subperióstico. Este sería cuatro, acá. Es otra forma de absceso. Que también puede haber alguna forma de alteración de la motilidad, como no. Y en el caso del 5, ya es el estadio, el peor de todos, es la trombosis del seno.
Ya cuando hay la trombosis de seno, que la vamos a mencionar en la siguiente diapositiva en detalle, vamos a ver que hay otra sintomatología, ¿no? Entonces, para esta pregunta, nos decía que hay escoriaciones, hay lesiones y compromete incluso la motilidad ocular. Entonces, ya estamos hablando de una celulitis periorbitaria, orbitaria. Perdón, acá estaba diciendo que hay motilidad ocular conservada, no hay compromiso de la motilidad ocular. La motilidad ocular ya la pensaríamos en una orbitaria, por eso que acá es periorbitaria o preceptal, es lo equivalente. Este es como decir preceptal. Adolescente acude por fiebre y cefalea al examen físico, hemosis y proptosis. Radiografía de senos paranasales, sinusitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces acá en general vamos a hablar de lo que es la trombosis seno cavernoso, ¿ya? En esencia hay una infección a ese nivel del seno cavernoso, valga la redundancia, hay una infección, ¿ya? Entonces aquí van a estar comprometidos, hay factores de riesgos, ¿ya? Por ejemplo, lo que son las infecciones de senos paranasales, hay infecciones otológicas, hay infecciones faciales, una lesión a nivel de la cara también. Sinusitis también es un factor de riesgo, uno de los más altos, sinusitis. Sinusitis es uno de los principales sobre todo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en alguien que tiene diagnóstico de sinusitis, podría complicarse con un tipo de celulitis por septal, que es esta, la trombosis, que es una complicación ya como tal, ¿no? Entonces, las etiologías pueden ser, como les dije, sinusitis sobre todo, y por los agentes, hasta en un 30% de los casos, es bastante frecuente, 30% de los casos, seguido de las faciales, que es en un 25% de los casos. Y la clínica característica, por sobre todas las cosas, va a ser la fiebre. O sea, primero van a haber muchos signos sistémicos, ¿ya? Porque hasta en un 90% de los casos van a tener fiebre, pero se pueden acompañar también de dolor de cabeza, cefalea, o más o menos a un 50% de los casos. Incluso pueden haber signos meninges también, ¿ya? Rigidez de nuca y por ejemplo, ¿no? Pero ya va bajando el porcentaje, 40% de los casos. Estos tres primeros son formas de presentación generales sistémicas, ¿no? Pero si ya queremos hablar específicamente de hallazgos oftalmológicos, vamos a atender a la quemosis, que es la inflamación de la conjuntiva, en un 95% de los casos. Bueno, la motilidad ocular también puede estar comprometida, ¿no? Motilidad ocular. Acá el tratamiento siempre va a ser sistémico, tratamiento sistémico endovenoso. Y en algunos casos se puede llegar a una cirugía de emergencia también, para tratar de ver qué hay. Con respecto a las claves, como se dieron cuenta, miren, fiebre, cefalea, que está muy frecuentemente en estos casos, hemosis, y otros hallazgos oftalmológicos como la proptosis, motilidad, dificultad en el movimiento ocular. Y encima hay una radiografía que tiene sinusitis. Entonces acá lo que te hizo pensar que era una trombosis fue el antecedente de sinusitis y los signos sistémicos, ¿no? Fiebre con cefalea y proptosis. Y acá en la mujer de 42 años, obesa, portadora de celulitis orbitaria. O sea, ahí es un factor, ¿no? Tiene la celulitis orbitaria y en forma brusca presenta fiebre, edema de órbita, quemosis, o sea, ya la clínica de una trombosis. Es decir, tenía su celulitis orbitaria y se complicó. Hace cuenta. Trombosis de nota. Te avisan los pediatras para valorar a un niño de 3 años que presente edema e hiperemia palpebral desde ahí. A la palpación, los párpados están calientes.
sin palparse masas evidentes. ¿Cuál de los siguientes datos es menos relevante en el estudio de esta patología? Entonces ya estás pensando de que es un niño pediátrico que probablemente tenga compromiso, no, eso lo vamos a explicar en la clase. Está diciendo que los párpados están calientes, hay signos de flebosis, que no hay masas. Entonces vamos a ir pensando qué cosas podrían ser. Coexistencia de sinusitis, no. Si pensamos en una celulitis orbitaria o en una trombosis inclusive, pues podría ser, ¿no? Úlcera corneal por todo extraño, vamos a dejarlo ahí. Realizar técnica de imagen para descartar tumor orbitario, sí, porque los tumores orbitarios pueden producir también edema de párpados, signos elevamiento, proptosis y otros hallazgos más aún si es población pediátrica. Aumento de dolor al movimiento ocular, eso va a ser en nuestra evaluación. Si hacemos esa evaluación y vemos que no hay movilidad ocular, pensamos en ya también una trombosis, una orbitaria inclusive, entonces es importante hacer ese descarte. Antecedente de traumatismo orbitario, heridas palpebrales, claro, porque si tiene el antecedente del trauma y las lesiones a nivel facial también pueden producir celulitis orbitaria y dar la clínica. ¿No? El cuerpo extraño como que no tiene mayor trascendencia para un tipo de evaluación de esta característica, ¿no?